¿no? ¿Ya? Sí, de ahí ya. Ya, perfecto. Muy buenas tardes a todos los conectados a esta sala. Desde este momento les voy a hablar sobre el arte de una exposición exitosa. Es una exposición para que todos los presentes puedan formular sus temas y puedan exponerlos de una mejor manera. Bien, lo primero que se debe hacer es diferenciar los tipos de exposición, para lo cual, lo primero es una charla. Una charla es algo ameno, es decir, aquí no existe una figura de autoridad o una figura de expositor claro, es en la que todos son expositores porque todos van a intercambiar ideas. Tenemos además lo que es una conferencia, como la que está sucediendo en este momento, en la que una persona expone un tema en específico a todo el público. Esta conferencia puede ser de manera física o de manera virtual, como la que estamos llevando adelante ahora. Además, tenemos lo que es la disertación o defensa. Esta es la que más interesa al público. La disertación o defensa es cuando se defiende un tema ante un tribunal. Este tribunal puede ser formal o no formal. Por ejemplo, cuando sucede una disertación, cuando en el colegio o la universidad debemos hablar de un tema en específico. O además también sucede una disertación cuando la persona realiza la defensa de su trabajo de grado para lo que es la licenciatura, diplomado, especialidad, maestría, etc. Posteriormente se tiene lo que es el taller. El taller es un formato de exposición participativo y formativo, eh, en el que existe además una enseñanza más práctica. En cambio, el foro es también participativo y formativo, pero no tiene práctica. El segundo es conocer al público, preparar la exposición, ensayarla, cuidar el lenguaje, controlar el espacio y medios y cuidar los aspectos formales y éxito en tu presentación. El primer paso es preparar el tema. En el momento de la preparación del tema se debe elegir algo novedoso y poco estudiado. Este tema debe llamar la atención. Eso es primordial y fundamental. No estudiar, no presentar algo repetitivo, algo que aburra al público. Además, debemos investigar sobre el tema elegido. El expositor debe convertirse en un experto en este tema. Es decir, el expositor no debe tener dudas, no debe tener preguntas al llevarlo a cabo. Más bien, debe estar preparado para enseñar sobre ese tema a cualquier otra persona. Para ello, este expositor debe formular preguntas sobre sus dudas y con más investigación responder a las mismas por su cuenta. Así ya podrá decir que es un experto y posteriormente crear un cronograma de trabajo y cumplir con los objetivos que se haya trazado. Este cronograma debe ser realista, los objetivos también deben ser realistas para cumplirlos en tiempos establecidos. El segundo paso es conocer a tu público, en el cual tenemos lo que es una sinergia de 3 partes. He ideado que primero debemos imaginarnos como parte del público, es decir, ¿cómo quisiera yo como persona oír esa exposición? Entonces, mi objetivo, una vez que he imaginado esto, debe ser llegar a brindar esa exposición de esa manera como la he imaginado, como yo quiero, como la he planteado. En segundo lugar, es preparar la exposición acorde a la audiencia. Es decir, nuestra exposición debe ser acorde, por ejemplo, a la carrera con la que, en la que estamos formándonos. Posteriormente, al público.
por ejemplo, masculino, femenino, niños, jóvenes, adultos, ancianos. En todo caso, si hablamos de una defensa de grado, que es algo más de nuestro interés, podemos decir y especificar de la siguiente manera. Mi tribunal son 3 personas. Uno es especialista en marketing, otro es especialista en estadística y el otro es especialista en costos. Entonces, yo ya sé dónde debo especificar más los puntos, dónde debo centralizar más. Es decir, debo centralizar más el área de marketing para mi docente que está especializado en marketing. Debo especializar más el área de estadística para el docente con formación en estadística y debo especializar más el área financiera para el docente del área financiera. Eso es conocer al público y además prepararlo acorde a la audiencia. Y un punto principal aquí es no temer a nuestros interlocutores. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos han pasado por lo mismo que nosotros. O en todo caso, cuando la exposición se realiza de estudiante a estudiante, los otros estudiantes no son expertos en el tema que se está desarrollando. Ellos también están aprendiendo. Entonces no debemos temerles, no se debe temer a ese público. Por el contrario, lo que se debe hacer es formarlos y hablarles con toda confianza y esperando una recepción amena de parte de ellos. Y cuando se trata de una exposición o una defensa de grado, ¿qué es lo que sucede? Ellos han pasado por exactamente lo mismo que está pasando el autor. Es decir, ellos han sido estudiantes, ellos han tenido que preparar un tema, ellos han tenido que conocer a su público, ellos también han tenido miedo en cierto momento y ellos principalmente entienden a la persona que está ahí enfrente. Entonces, por esa razón, nosotros en ningún momento deberíamos temerles. Sí esperar dudas y consultas de parte de ellos, pero no temerles bajo ningún concepto, ya que eso va a provocar fallas a la hora de realizar la exposición, que no se busca eso. El siguiente paso es preparar la presentación. Es decir, una vez que ya se tiene el tema preparado y ya se conoce el público, en primer lugar se debe definir la estructura de la presentación. En este caso, generalmente por capítulos o por contenido. Una vez que se ha definido la estructura, debemos definir el diseño. Es decir, primero, en el diseño se deben establecer elementos comunes de principio a fin. Por ejemplo, ¿qué elemento común estamos viendo aquí en mi presentación? Que siempre tengo el blanco, azul y verde, porque esos son los colores institucionales de JCI. Además, un tipo de letra sobrio, no muy claro. Y bien. Además, se debe establecer un mismo fondo. Es decir, no cambiar de fondo en cada diapositiva, porque eso provoca demasiada distracción. El tipo de letra debe ser claro. Además, no se debe abusar de los colores. Colores sobrios, no muy llamativos, y además el mismo tipo de color o gama de colores en toda la presentación. Y otro aspecto es que no se debe abusar de las imágenes. Es decir, algunas personas están por hacer una presentación demasiado llamativa, llenan la presentación de imágenes y la esencia misma de la presentación no se nota y no es coherente. Posteriormente al diseño, se debe definir qué contenido específico se pretende llevar a la presentación. Para esto es que se deben reducir los textos al mínimo, no abusar de los textos. Además, se deben usar diagramas, cosas que por ejemplo en PowerPoint o en Prezi se llaman Smart Arts, para aclarar ideas. Podemos usar, por ejemplo, diagramas de lista, diagramas circulares, diagramas jerárquicos, matriciales, etc. De tal manera que aclare lo que se desea transmitir. Y finalmente, los cuadros y gráficos explicativos deben ser legibles, es decir, deben notarse, porque a veces por eso ponemos un cuadro
y no se ve muy bien, los números no se notan, las letras no se notan, los gráficos no, tampoco son notorios. Esto provoca que un malestar en nuestros interlocutores. Provoca que el interlocutor no se sienta satisfecho, aunque estos cuadros y gráficos interactivos no tengan mucho que ver con el contenido, pero ellos no se sienten satisfechos y provoca algo que hace prejuzgar la exposición como mala. Además, posteriormente debemos ver los detalles. Por ejemplo, la presentación es una guía y no es más que una guía. Es decir, nosotros siempre decimos, ¿verdad? Necesito una ayuda de memoria, necesito algo que me haga acordar de lo que voy a decir. ¿Ya? Entonces la presentación es solo una guía. Deben estar por eso las palabras clave para que como persona pueda ver qué es lo que sigue y qué es lo que debo decir, solo con ayuda de esas palabras claves o frases clave. Además, se debe definir el tiempo a utilizar en cada diapositiva y cada subparte de la diapositiva. No se debe abusar del tiempo, ya que cuando esto sucede, lo último o lo concluyente no se logra decir. Entonces, la presentación no ha sido eficiente y por lo tanto no cubre las expectativas del interlocutor. Finalmente, se deben omitir aspectos que justamente tomen demasiado tiempo y redefinir la presentación en función a eso. Es decir, si al formular mi presentación y al tenerla lista voy viendo que hay una parte que al explicarla me toma demasiado tiempo, debo omitirla y reformular la presentación ya sin ese aspecto. Muy bien. El cuarto paso es cuidar del lenguaje. Este aspecto es muy importante. En primer lugar, se deben eliminar las muletillas. ¿Qué son las muletillas? Cuando se habla con duda y ahora no sé qué decir, no sé lo que viene, es decir, son dudas que se tienen. Eso se debe eliminar. Es decir, se debe tener un lenguaje fluido para poder expresar las ideas de manera clara. Posteriormente, no se deben hacer usos repetitivos de las palabras. Si vamos a el paso 2, por ejemplo, conoce a tu público. Imagínate parte de tu público. Prepara la exposición acorde a tu audiencia. No temas a tus interlocutores. Podría haber dicho, prepara la exposición acorde a tu público. No temas a tu público. Hubiera hecho un abuso de la palabra público, cosa que se presenta de manera mala en una presentación. Es por esa razón que se debe evitar el uso repetitivo de las palabras y buscar, en su caso, sinónimos o términos o frases que nos ayuden a expresar la misma idea de manera clara y que el público entienda lo que se está diciendo. Asimismo, no se debe utilizar jerga. En una exposición no se admite la jerga. ¿Qué es la jerga? Son los términos comunes en una población. Por ejemplo, los chukis. No podemos usar la palabra los chukis en una presentación, sino los chuquisaqueños. Así de claro. No podemos usar, por ejemplo, términos que formen parte de solo de un grupo de personas, sino que sean conocidos. ¿A qué viene esto? Por ejemplo, en el uso de términos técnicos se deben explicar. Por ejemplo, si en una exposición acerca de branding, muchos de mis interlocutores no van a entender lo que significa branding desde un principio y de un principio van a estar perdidos. Y cuando use la palabra branding en los términos al continuar la exposición, va a suceder que ellos no lo entienden y no van a saber de qué se está hablando y no van a entender nada de la exposición. Por lo tanto, si yo les planteo hablar sobre branding,
tengo que aclarar. El branding está referido a la gestión de marca en las empresas. Entonces, cuando use el término branding, después, en el cuerpo de mi exposición, mis interlocutores van a saber de lo que estoy hablando y van a imaginar y van a relacionarlo con todo aquello que se está diciendo. Asimismo, se debe utilizar verbos y tiempos de manera adecuada. ¿A qué se refiere esto? Siempre se debe utilizar la tercera persona. En la redacción del documento en que se va a exponer, siempre se debe utilizar la tercera persona. Es decir, no se debe decir compramos, se debe decir se compra. No se debe decir investigamos, se debe decir se investiga. No se debe decir buscaremos, se dice en el futuro, por ejemplo, se buscará. Y así. Además, los tiempos de manera adecuada. Por ejemplo, como lo había dicho hace un momento, no se debe decir buscaremos información, sino se buscará información. Estoy utilizando verbos y tiempos de manera adecuada. Asimismo, se debe cuidar lo que es la gramática oral y escrita. En el documento del cual se va a realizar la exposición, debe estar escrito bajo todos los términos y requisitos gramaticales exigidos. Las comas, los puntos, los signos de interrogación y admiración en su sitio. Se debe cuidar ese aspecto. Asimismo, dentro de la presentación se debe respetar con cierta pausa las comas entre una idea y otra. Se debe especificar de manera clara cuando se plantea una pregunta o una afirmación, que en muchos casos se llega a confundir. ¿Está bien lo que dije? El interlocutor no sabe si estoy afirmando o estoy preguntando. En cambio, si yo le digo, ¿está bien lo que dije? ¿Ven? Entonces estoy afirmando que lo que he dicho es lo correcto, sin duda alguna. Asimismo, se debe entonar y modular la presentación. ¿A qué se refiere este punto? La entonación significa subir y bajar el tono de voz de manera adecuada. Cuando se empieza a explicar ciertas frases o ciertos términos o conceptos, se lo debe hacer de una manera más baja en tono de voz. En cambio, cuando se quiere reforzar una idea, ahí se debe elevar el tono de voz. Por ejemplo, les puedo decir, el branding son técnicas y lineamientos para la gestión de marca. ¿Ven? Ahí ha habido una modulación de la voz. Asimismo, se deben utilizar recursos estilísticos. Los recursos estilísticos son aspectos literarios que se les explicarán en un momento. Además, se debe ser convincente. Esto nos refuerza los puntos anteriores. Si no me convenzo a mí mismo de lo que estoy diciendo, no voy a convencer a los demás. Primero me tengo que convencer a mí, es decir, ser un experto y expresar las ideas de manera clara, de manera consistente, de manera formal, no rápido, no lento, sino corrido, pero a una velocidad aceptable. Así voy a ser convincente y respetando los puntos anteriores. De esa manera, cuidando ese lenguaje, es que se va a presentar una exposición clara, precisa, entendible y además satisfactoria para nuestro público interlocutor, que pueden ser compañeros, docentes o personas externas. Ahora se verán los recursos estilísticos. Estos recursos estilísticos son figuras literarias en realidad,
con las que los expositores pueden hacer uso. He identificado que las mejores son 3. Por ejemplo, tenemos la metáfora. El sol es la linterna de la tierra. En primer lugar, ¿qué es una metáfora? Esta es una figura literaria con la que se atribuye el significado de un concepto a otro para hacerlo más bonito. El sol es la linterna de la tierra. ¿Qué es lo que se plantea decir ahí? Que el sol alumbra o da luz a la tierra. Dicho de una manera más poética, si se puede decir. El cielo está cubierto de blancos algodones. ¿Qué es lo que se plantea decir? El cielo está cubierto de nubes. Pero lo decimos como el cielo está cubierto de blancos algodones. Algo poético. Eso ayuda a que el interlocutor tenga una mejor recepción de lo que se está diciendo, ya que se está haciendo que los términos de las palabras estén manejadas de manera bonita, de manera elegante. Asimismo, tenemos lo que son las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que se realizan sin esperar respuestas. Es decir, estas no sirven para obtener información, sino para llamar la atención del público. Por ejemplo, ¿saltarías de un avión sin paracaídas? Esto si estoy realizando una exposición sobre paracaídas y quiero mostrar sus beneficios, ¿no? ¿Por qué tanta indiferencia entre los problemas de la ciudad? Esto si se está realizando una exposición acerca de las características de los problemas dentro de nuestra ciudad. Por ejemplo, en este caso, Sucre. ¿Qué problemas podríamos tener? El COVID, la falta de respeto hacia la cuarentena en algunas zonas, etc. Entonces, ahí realizamos una pregunta sin esperar respuesta, solamente para llamar la atención de nuestros interlocutores. La próxima figura es el clímax. El clímax es una figura literaria de exaltación. Es decir, si lo que estoy exponiendo o lo que estoy buscando es hablar sobre una herramienta de trabajo, por ejemplo, un mapa, por ejemplo, algo técnico, el clímax nos ayuda a exaltar sus características nuevamente para llamar la atención del público. La estrategia de marketing formulada conquistará primero el mercado local, luego el nacional y en un futuro también el mercado global. ¿Ven? Si estoy realizando una exposición de un plan de marketing, ¿qué va a suceder? Va a llamar la atención de mi público, de mis interlocutores, de los docentes, tribunales, y van a tener más interés en atender dicho plan, en conocerlo. Bien. Nuestro siguiente paso es el ensayo. Una vez que ya tenemos la presentación realizada en PowerPoint o Prezi, que ya hemos tenido control del lenguaje, ahora se debe ensayar este discurso, para lo cual primero es necesario escribir el discurso, pero no memorizarlo. Recuerden esto muy bien. He conocido personas que en todos los años de experiencia que tengo, que pretendían memorizar sus discursos y ellos son las personas que tenían menores calificaciones en sus notas. ¿Por qué? No porque su trabajo esté mal elaborado, sino porque la defensa está mal realizada. Cuando una persona memoriza algo, una vez que se le olvida una palabra, término o frase, se le bloquea todo el discurso. Es por esa razón que solamente se debe tener una estructura del mismo. Lo que he escrito me debe servir solamente como una base para el ensayo, no para memorizarlo como un libreto. Posteriormente, se debe controlar el tiempo en el que se realiza el discurso. Primero de manera personal.
es decir, frente a un espejo, frente a mí mismo, grabándolo tal vez, controlar el tiempo en el que se realiza el discurso. Y establecerlo, por ejemplo, si nos dicen, tienes media hora para que el discurso se lo realice en media hora. Tienes 40 minutos para que el discurso se lo realice en 40 minutos. Tienes 5 minutos para que el discurso se lo realice en 5 minutos. Entonces, de esa manera, controlando el tiempo, es que se va a realizar de manera más adecuada. Finalmente, se debe poner en práctica el discurso frente a un público amistoso. Puede ser tus hermanos, tu familia, tus amigos, compañeros. Este público amistoso, entre comillas, también debe realizarnos preguntas y dudas acerca de lo que se ha expuesto. Por ejemplo, y una de mis herramientas siempre ha sido esa, exponer sus temas a mis estudiantes frente a otros estudiantes. Así, de manera eventual. ¿Cuándo te toca defender dentro de 2 días? Ya, aquí hay 2 personas, vamos a hacer tus tribunales. Te vamos a escuchar y te vamos a hacer las preguntas necesarias. Y con eso ellos ya tienen un mejor conocimiento, ya tienen un mayor dominio de lo que es el manejo de un público, de un tribunal, que es necesario, obviamente. Posterior a ello, se debe cuidar el espacio y los medios a utilizar. Una vez que ya se está frente al auditorio, se debe cuidar la postura, en primer lugar, y además cuidar el espacio dentro del auditorio. Posterior a ello, se debe controlar el movimiento de las manos. Las manos no se deben mover de manera alocada, deben estar, si bien no quietas, pero se deben mover de manera armónica, relajada. Asimismo, se debe controlar los recursos de la exposición, todo lo que se necesite para realizar esta función. Por ejemplo, en una defensa de grado deben estar el proyector, los parlantes funcionando bien, la computadora. Si hablamos de otro tipo de exposiciones, por ejemplo, si se va a utilizar papelógrafo, se debe controlar que los tenga, se debe controlar que tengamos todos los aspectos formales. Asimismo, se debe disponer de la presentación en medios magnéticos, es decir, siempre mediante un flash, o en todo caso, ahora que la tecnología nos ayuda, es mejor si lo tenemos en nuestra nube, es decir, en Drive, y lo abrimos ahí mediante nuestro celular o mediante algún dispositivo que nos permita el acceso a la nube. Es también una medida acertada. Asimismo, por ejemplo, aquellos que estudian arquitectura, agronomía, veterinaria u otras carreras que lo requieran, de todos sus artículos necesarios. Por ejemplo, la maqueta debe tener absolutamente todo lo que se necesita para ser explicada y defendida. El aparato informático que se ha formulado debe tener todos los artículos necesarios para ser defendido. Como último paso, se deben cuidar los aspectos formales y éxito en tu exposición. Tú debes estar presentable, es decir, con una vestimenta y accesorios adecuados, nada exagerado. Un traje simple, con colores no llamativos, nuevamente, tanto en varones como en mujeres. En el caso de las mujeres, la joyería no muy llamativa, sino sobria. Asimismo, por ejemplo, sus tacos, sus zapatos deben estar, en el caso de los hombres, muy bien ilustrados. En el caso de las mujeres, no ser muy altos y estar acorde al tipo de traje con el que se está presentando a la exposición. Estos son detalles más de protocolo, pero que se deben cuidar.
Asimismo, el auditorio debe ser decorado. Debe ser decorado, por ejemplo, con un ramo de flores. Debe ser decorado de alguna manera tal que se vea bonito y que de ambiente de mejor manera la exposición. Muchos realizan un decorado específico, por ejemplo, aquellos estudiantes de gastronomía lo realizan de acuerdo a su tema o plato que van a defender. Llama la atención. Se debe llamar la atención para la exposición mediante una frase introductoria, mediante algo que le permita al público mantenerse conectado. Asimismo, no nos olvidemos antes acá que la presentación es importante. Al iniciar la presentación se debe dar el nombre del tema a ser defendido, se debe dar el nombre del expositor de manera clara. Además, se debe ofrecer un saludo al público, a los tribunales o a cualquier otro interlocutor dentro del auditorio y a otras personas. Por ejemplo, en las defensas públicas se presentan padres, compañeros. Relájate y diviértete. Una exposición nos debe divertir, no nos debe aterrar. Si te aterra es porque algo estás haciendo mal. No, y corregirlo. Lo que debes hacer es relajarte, divertirte y ser parte de lo que estás explicando. Y finalmente, ¿qué te puedo decir con lo que vayas a exponer? Éxito. Tú puedes lograrlo y tú puedes ser uno de los mejores en la temática que estás llevando a cabo. Muchas gracias, chicos. Mil gracias, Darío, por la exposición, excelente exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta tal vez para Darío. Puede levantar la mano o directamente estamos habilitando todos sus micrófonos si tienen alguna pregunta. Bueno, creo que está súper claro, Darío. Muchas gracias, entonces con esto finalizamos la charla. Gracias.